todas las personas que están ligadas al ministro Silva o que han estado en su círculo de confianza no deberían seguir en el Estado. Ah, obvio, ¿no? Y me parece que es lo primero que debería ocurrir si es que el gobierno, digamos, quisiera reaccionar mínimamente a una crisis de esta dimensión. Está con nosotros Iván La Negra, que es el secretario general de Transparencia. ¿Cómo está, Iván? Bienvenido a Exitosa. Bienvenido a Hablemos Claro. ¿Cómo está? Buenos días y pues gracias por la invitación. Bueno, Iván, la ética y la moral, ¿no? Creo que en esta situación han sido estos dos conceptos completamente trastocados. Bueno, hay responsabilidades en quinto nivel, ¿no? Y desde luego la integridad es un valor de la gestión pública, de la función pública. De hecho, hay una ley, que es el Código de Ética de la Función Pública, que establece un conjunto de principios que deberían siempre regir el accionar de los funcionarios, ¿no? Y desde luego también hay un problema ético de fondo, ¿no? Que atraviesa toda la sociedad peruana, ¿no? Porque hay que entender que la corrupción, los problemas que afectan la integridad pública también tienen un correlato en actores del sector privado, en actores que pues, se benefician económicamente de esas situaciones. Y es un problema no de ahora, es un problema muy viejo de la República que nunca hemos podido resolver, pero que recientemente, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, pues siguen apareciendo, ¿no? Como un tema crítico en la agenda del país. Bueno, esto es interesante, ¿no? Porque ya te estás remitiendo a situaciones históricas, ¿no? Somos un país que tiene este problema que se resiste a poder superarlo, ¿no? A ver, para ser exactos, y creo que esto es lo que nos reclaman los oyentes, los lectores, los televidentes, este no es un problema de ahora, es un problema que lo tenemos en prácticamente todos los gobiernos, ¿no? O sea, no se trata exclusivamente de Pedro Castillo, quien esta semana decía, bueno, me están tocando a mí, me están persiguiendo, ¿y cómo quedan los demás gobernantes de este país? Y alguien le decía, y le recordaba, ¿no? Pero es que los demás presidentes de este país también están siendo investigados por la justicia. Algunos están siendo ya procesados, otros están con medidas limitativas, uno está por ser traído de regreso al país, además tiene un grillete en el pie, ¿no es cierto?, que está controlado por la justicia, ¿no? Otro acabó con su vida porque no quiso hacerle frente a la justicia, y así sucesivamente. Sí, es una línea de comportamiento negativa, perversa, que nos ha acompañado, ¿no? El siglo XXI pues ha visto varios hechos críticos, ¿no? El juzgamiento, para empezar, del presidente Fujimori, ¿no? Por su gobierno en los años 90, vio luego pues los casos de corrupción que se han ido conociendo a través del tema de Odebrecht y también el tema de la corrupción en el Poder Judicial, ¿no? Y eso ha afectado a diversos presidentes, todos en realidad, ¿no? Digamos, todos los que han sido electos. Todos los que han sido electos han pasado por procesos judiciales vinculados con delitos, ¿no? Y eso es algo que pues marca gran parte también de la reacción de la sociedad, ¿no? Porque cuando eso pasa, ¿qué se genera? Una enorme desconfianza en la política y en los políticos. Y cuando uno mira las encuestas comparadas de otros países de América Latina y ve el Perú, lo que encuentra es que nuestro país aparece como uno en donde la desconfianza en la política y en los políticos es la más grande, la más alta, la más importante, ¿no? Y eso es completamente entendible, ¿no? Claro, pero Iván, habría que también ser un poquito autocríticos de cómo somos como sociedad, porque esto finalmente es un problema nuestro, ¿no? Es un problema que nosotros generamos, ¿no? Al no hacer lo mínimo o lo justo, que es primero informarnos, ¿no? De aquellas personas que se están postulando para determinados cargos de elección, ¿no? Y saber cómo es que se conducen, cómo es que han desarrollado no solamente su vida política, sino también su vida personal, porque ambas, al final, si tú vas a ser representante de algo, pues se van a terminar condiciendo, o sea, van a tener, o sea, son homólogas. Sí, lo que pasa es que es una suerte de círculo vicioso, porque cuando la política se empieza a degradar, las mejores personas de la sociedad se ven repelidas a entrar en la política. Las organizaciones políticas se debilitan
y empiezan a tener básicamente a personas que llegan solamente a último momento y para atender sus agendas particulares. Cuando eso se generaliza, lo que ocurre es una enorme pérdida de calidad de la oferta política. Entonces, cuando los ciudadanos van a votar, por ejemplo, y nosotros en Transparencia hacemos mucho esfuerzo en informar sobre los antecedentes de todos los candidatos y candidatas, el problema es que los ciudadanos encuentran una oferta bien pobre, ¿no? Y entonces terminan a veces tomando decisiones que son, digamos, guiadas por el llamado mal menor, ¿no? Y lo cual ya es un problema. Fíjate que acá también nosotros hacemos ese esfuerzo, ¿no? De poder informarle a la gente exactamente quiénes son, ¿no? Para que los conozcan y sepan cuáles son sus principales, propuestas, y estas son viables, pero además que conozcan su hoja de vida, que creo que es un tema que se ha venido discutiendo ampliamente en las últimas elecciones, pero al peruano parece no importarle esto, ¿no? Y luego ya terminamos lamentándonos por aquello que hemos elegido. Sí, es cierto. Ahora, por ejemplo, un dilema, ¿no? Mucha gente dice, bueno, todos son corruptos. Todos los que postulan son corruptos, entonces por lo menos voy a elegir aquel corrupto que algo vaya a hacer por mí. Y así surgen frases tan tristes como, bueno, roba pero hace obra, ¿no? Y entonces, claro, hay una racionalidad atrás. Es que hay que entender que no es que sean actitudes irracionales, son actitudes que derivan precisamente de la experiencia concreta que tienen las personas con sus gobernantes, ¿no? Entonces, necesitamos hacer un giro de timón histórico para variar estas condiciones. Y por ejemplo, aunque las reglas, digamos, electorales no son suficientes, algo pueden ayudar a ir corrigiendo esta situación tan terrible que tenemos. No, yo lo decía más temprano, ¿no? Que lamentablemente no llegamos a ser una república, somos todavía un ensayo de eso que quisiéramos que, ¿no? Y eso pasa por tener también una madurez como sociedad, no solamente en lo político, ¿no? En realidad en todos los ámbitos del día a día, ¿no? Preocuparnos más por temas que realmente nos deberían importar y no por lo menudo que está obviamente en este momento siendo parte, ¿no? De la discusión política. Tenemos serios problemas, pero esto parece no importar cuando este tipo de escándalos suceden o se dan, ¿no? Ahora, yo le preguntaba a nuestro público esta mañana, que creo que ha sido muy, muy correcto y muy participativo respecto a si uno podría tolerar que un ladrón finalmente termine tomando decisiones por uno, ¿no? No, creo que hay en la sociedad también reservas éticas, ¿no? Es decir, y eso ha pasado ya en varios momentos de nuestra historia, ¿no? Digamos, ante situaciones límite, cuando el nivel de desprecio de la cosa pública es muy grande, hay un momento de alguna reacción, ¿no? Lo que ocurre es que en estos momentos tenemos una sociedad agotada no solamente de la crisis, sino también de 2 años de crisis sanitaria que ha golpeado al país, ¿no? Y además problemas inmediatos vinculados con el tema económico. Entonces, en una sociedad que está, digamos, preocupada en el día a día sobre cómo sobrevivir, quizá por ahora los temas políticos son como una segunda cuestión, ¿no? Y eso es algo que inmoviliza, es algo que hace que la reacción social no sea tan inmediata, pero va a ocurrir eventualmente, ¿no? Porque hay un punto límite cuando la gente siente, por ejemplo, que su bienestar está afectado directamente por la política, hay una reacción. Lo que pasa es que también esa reacción normalmente es seguida de un colapso del poder, ¿no? Y eso no necesariamente nos lleva a una mejor situación. Necesitamos, por lo tanto, estar preparados para, en caso de una situación de esta naturaleza, tener respuestas inmediatas que nos canalicen al menos de una manera positiva los resultados de una crisis a ese nivel. Ahora, habría que entender también, ¿no? Ya que estamos hablando de una autocrítica como sociedad, también la autocrítica de quienes se dicen llamar políticos. Yo siento que estamos haciendo, o que se hace politiquería, que no, o demagogia, o populismo, como lo quieras llamar, pero no política, porque la política tiene otra característica, ¿no? Que finalmente tiene como objetivo la administración correcta de los bienes o recursos del Estado, que ese es finalmente el contexto teórico, ¿no? De hecho, ese es el origen de la palabra, ¿no? Claro. Tanto política como república, ¿no? Aluden a la cosa común, ¿no? A la cosa de todos, ¿no? A lo que nos une, ¿no? Pero algo que es fundamental, que es buscar el bienestar de todos. El bienestar común, exactamente. Sí, claro. Y ese es un tema que se pierde cuando más bien se actúa usando el poder sencillamente para perseguir intereses particulares, ¿sí? Entonces cada quien está más que buscando
llegar a acuerdos, digamos, compartidos sobre las cosas que nos interesan a todos, están buscando cómo hacer intercambio de favores para conseguir que sus temas particulares tengan algún tipo de atención. Y esa es una cosa que la gente siente, ¿no? Y lo que pasa es que el problema es que en muchas ocasiones esos intereses particulares están vinculados también a la sociedad. Por ejemplo, si hay actores que están vinculados con la actividad de la tala ilegal, están vinculados con la actividad de la minería ilegal, están vinculados con la actividad del transporte informal. Bueno, esos actores que, digamos, promueven políticas que favorecen esas actividades van a encontrar apoyos, ¿no? Apoyos sociales, incluso particulares, locales, si quieres, pero van a tener también algún tipo de apoyo. Entonces, también es una expresión del nivel, digamos, de precariedad, ¿no?, que hay en los vínculos económicos y sociales en el país. Y además es una situación que ha calado mucho en la mente de las personas, ¿no? Digamos, hay como un sentido común de que aquí cada quien debe velar por sí mismo, el Estado no se va a preocupar por ti, así que mira, tú tienes que buscártelas y olvídate, ¿no? Más bien los políticos que no fastidien y que te permitan por lo menos trabajar, ¿no? Digamos, es más bien una suerte de sentido común contrario al Estado, ¿no? De desconfianza del Estado. Entonces es una situación bien difícil de manejar, inclusive para aquellos políticos que quieren hacer las cosas bien. No, pero entonces ya no estamos hablando de una república, ¿no?, como tal, sino como estamos ya en el contexto de ser una república bananera, ¿no? Exitosa. O sea, donde, Bueno, sí, creo pues que más bien es sí, es un país donde concuerdo que el proyecto republicano no ha terminado de madurar, eso es cierto, ¿no? Creo que tenemos una ciudadanía que ha ido creciendo, pero muy, muy desconectada unos con otros, ¿no? Entonces, esa es una situación que dificulta llegar a algún tipo de acción colectiva que cambie las cosas, ¿no? Entonces, nosotros hacemos en Transparencia muchos esfuerzos por construir diálogo, construir acercamientos, pero la desconfianza es tremenda, ¿no? Todo el mundo quiere, digamos, que se le den todas las garantías de que no va a haber un aprovechamiento de cualquier cosa que se haga, ¿no? Porque desconfían del otro, ¿no? Y más bien los que quieren hacer negocios sí tienen pues un campo más abierto, ¿no? Porque ahí es puro intercambio de intereses concretos, ¿no? Entonces es más fácil para ellos avanzar, ¿no? En cambio, aquellos que quieren promover cosas más colectivas, más amplias, la tienen mucho más difícil, ¿no? Dos cosas que creo que son importantes. Aquí tengo una nota de prensa donde dice: Transparencia pide salida de funcionarios involucrados tras difusión de nueva evidencia de corrupción. Y yo digo, es que esto también va para el presidente de la República, o sea, tendrías que pedirle que dé un paso al costado y esto no se va a dar, ya lo hemos visto, ¿no? Pero bueno, creo que lo que toca al presidente es que haya una investigación en línea con lo que ya el fiscal de la Nación ha anunciado, ¿no? Creo que eso es una información que nos va a dar más claridad sobre el nivel de responsabilidad del presidente. Pero por lo menos por ahora, todas las personas que están ligadas al ministro Silva o que han estado en su círculo de confianza no deberían seguir en el Estado. Ah, obvio, ¿no? Y me parece que es lo primero que debería ocurrir si es que el gobierno, digamos, quisiera reaccionar mínimamente a una crisis de esta dimensión. Más bien, Exitosa. La falta de reacción revela que tienen un problema serio con el caso Silva. Claro, lo correcto sería que se produzca una poda, ¿no es cierto? Y primero que se explique por qué salen y segundo, tener mejores cuadros, ¿no? O sea, con un requisito esencial que es que trabajen con transparencia, ¿no? Imaginémonos que el presidente de verdad ha sido ajeno a esta situación. Ah, claro, zanja de inmediato. Imaginemos que ha sido ajeno completamente a la situación. Digamos, puede haber un tema de negligencia quizá, pero ajeno al tema doloso, ¿no? Ajeno al tema que se está conociendo. Si eres ajeno, perdón, discúlpame, si eres ajeno te allanas pese a la investigación, ¿no es cierto? Si no tienes nada que temer, exactamente. te allanas. Colaboras con todas las investigaciones y dos, llamas inmediatamente a tu presidente de Consejo de Ministros y dices, ¿sabes qué? Tenemos que sacar a todos los que han estado involucrados con este ministro corrupto. Y lo sacas a todos, ¿no? Digamos, sin ningún tipo de duda, ¿no? Y sales inmediatamente a anunciarlo a la nación. Estamos tomando tal medida ante este caso evidente, clarísimo de corrupción. Ojo que además, no es que recién nos estamos enterando que había problemas en el transporte y comunicación, lo sabíamos hace meses. Entonces, pero por lo menos algún tipo de reacción inmediata, contundente, uno hubiera esperado. Pero lo que uno encuentra es un silencio atroz, ¿no?
No, que eso además, como yo lo decía también hace unos minutos, que a veces el que calla otorga, ¿no? O sea, el que calla otorga genera más dudas y genera más especulaciones, y eso tú tranquilamente, si es que, repito y tomo lo que tú señalas, si no tienes absolutamente nada que temer, te llenas a la investigación, o sea, colaboras de inmediato, abres absolutamente todo lo que te pida un fiscal, ¿no? Y así evitas que tu presidencia, por ejemplo, en este caso, se vea afectada, ¿no? A la larga tú contribuyes justamente a que esto debilite tu credibilidad. O sea, en otras partes del mundo, de acusaciones tan serias como esta automáticamente demandarían lo mínimo, ¿no es cierto? Que es una respuesta del propio presidente de la República. No estamos hablando pues, de un funcionario menor, ¿no? O sea, estamos hablando de quien en este momento tiene la capacidad de tomar decisiones, de firmar leyes, ¿no? De establecer, o bueno, definir cuál es el futuro del país, ¿no? En diferentes ámbitos. No, además hay que recordar que es un ministro que ante los cuestionamientos que tuvo en su momento fue respaldado por el gobierno. Entonces hay un nivel de responsabilidad política ya, ¿no? Sí, sí. El tema es ahora que la falta de, como bien señalas, la falta de reacción inmediata está, digamos, minando aún más, ¿no? El problema de la credibilidad del gobierno, ¿no? Aún más, porque ya tienen un problema y ahora lo están agravando, ¿no? Mira, a mí me gusta hablar con ejemplos, ¿no? Yo soy director del medio de comunicación y tengo que tener básicamente el conocimiento de qué es lo que están haciendo productores, redactores, choferes, reporteros, saber en qué están, cómo están, ¿no es cierto? Entonces, a lo que voy, ¿no es cierto? Yo no tendría por qué no saber que un redactor no está haciendo correctamente su trabajo. Si lo está haciendo mal, yo tendría que actuar, ¿no es cierto? Para corregir, para poder cambiar, ¿no? Para primero indicarle que no está bien. Si no hay un cambio, pues obviamente tomar una decisión y reemplazar eso que no está funcionando bien dentro de esta organización. Y sí, con ese ejemplo, básico, ¿no? Claro, con ese ejemplo, ¿qué quiero decir? Que yo tengo responsabilidad sobre esto. Yo no podría decir no sabía, porque a la larga yo finalmente soy el que tomo decisiones sobre esto que está pasando mal, ¿no es cierto? Y esa es justamente una estrategia que yo particularmente no se la creo al presidente de la República. O sea, yo no puedo no entender cómo es que un círculo corrupto que ha estado ligado directamente a mí, ¿no? Yo no sepa cómo es que actuaban, ¿no? Y lo mismo ha pretendido hacer el señor Juan Silva aquí cuando ha venido para decir, yo no conocía a nadie, no tenía relación con el presidente de la República, no conocía a fulano o mengano, ¿no es cierto? Pero yo decía, pero es que discúlpeme, eso no es creíble. Usted era la máxima autoridad de un ministerio en el que se estaban tomando decisiones importantes. Y Juan Silva decía, pero claro, pero él decía, cada organismo dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones es autónomo, lo veía determinada dirección, que ellos sí finalmente sean los que respondan. Discúlpeme, pero tampoco es tanto así, ¿no es cierto? Creo que en este tipo de situaciones un funcionario público tiene claro, y usted, señor Iván Lanera, lo acaba de señalar, tiene un manual de procedimientos. Uno no firma por firmar, porque cuando tú firmas estás avalando algo que luego puede ser materia de una investigación y una sanción. Sí, no, y además las responsabilidades, es cierto, son diferenciadas, pero estamos hablando de situaciones en las cuales el nivel de responsabilidad que se iba conociendo antes de saber de este audio, pues ya era importante, o sea, ya vinculaba un nivel de articulación al interior del ministerio que hacía muy difícil al ministro señalar pues que su situación de ajeno a eso, ¿no? Para empezar, ahora vayamos al ministro, ¿no? Y me parece que ahora ya hay mucha evidencia de su nivel de responsabilidad, pero antes había también evidencia de cosas, digamos, de indicios, ¿no? Sobre cosas que estaban ocurriendo dentro del ministerio. Y lo que vimos cuando él era ministro es que no había ningún tipo de reacción ante eso, ¿no? Recordarás, por ejemplo, la denuncia de la viceministra que me envía una carta contando todos los problemas que estaban ocurriendo en su sector, ¿no? Ante algo de esa dimensión, uno hubiera esperado o una reacción del ministro o una reacción del presidente, ¿no? Y no hubo ninguna de las dos. Bueno, este es el inicio de todo un proceso de investigación que, repito yo, toca al presidente de la República y él en estos momentos nos está debiendo algo, que es una explicación. Y lo segundo,
por el bien del país y de su credibilidad y presidencia es básicamente allanarse a la investigación y colaborar con la justicia. Si no lo hace, ya sabemos exactamente qué es lo que estaría pasando, ¿no? Porque claro, si uno no teme nada, no tendría por qué ocultar cosas. Señor La Negra, muchas gracias, muy amable por estar con nosotros el día de hoy. Hasta pronto.